Dios bendiga a los amigos y hermanos de nuestra plataforma de Facebook, Bendiciones Shalom, a los amigos de nuestro canal de YouTube. Gracias de verdad por estar presentes, conectados con nosotros, para llevar una vez más un estudio bíblico de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, donde sé que Dios va a hablar grandemente a cada uno de vosotros. A través de la Biblia, de esos 66 libros que escribió Moisés al pueblo de Israel, a través del Pentateuco, los evangelios en el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, estamos viendo que como Dios inspiró al hombre a escribirlo por medio del Espíritu Santo, también este es el único libro que el Espíritu Santo está cuando nosotros lo leemos. O sea, que el único autor presente cuando leemos la Biblia es el Espíritu Santo, aquel que inspiró al hombre a escribir la palabra de Dios. Amén. Y estamos en nuestra universidad teológica, como así yo le llamo, a través de la Biblia, aprendiendo más de la Biblia. Fueron 39 libros en el Antiguo Testamento, incluyendo el Pentateuco, y hablando de Adán, Eva, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, también de los profetas, los reyes, las crónicas, los salmos, cantares, el libro de Esther, el libro de Ruth. Son libros que nos llevan del Antiguo Testamento a un cumplimiento profético a través de su palabra, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento se refiere a los 10 mandamientos dados a Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. En el Nuevo Pacto comenzamos con Mateo, Marcos, Lucas hasta Apocalipsis. En el Antiguo Pacto comenzamos con Génesis y terminamos con Malaquía. Hay 400 años aproximadamente de silencio desde Malaquías, el último profeta, al próximo profeta Juan el Bautista. Y hoy estamos hablando de esas cartas epistolares del apóstol Pablo. Pablo fue una persona que fundó iglesias en las casas y hacía cartas de recomendación, cartas para ayudar a los pastores o a los líderes de esas iglesias. Y ya vimos que en Primera de Corintios, que fue la primera carta fue a Roma, la segunda a Primera de Corintios, y la segunda es la que nos compete hoy, que es Segunda de Corintios. Pero empezamos con el resumen de la iglesia de Primera de Corintios para tener un contexto completo de Segunda de Corintios. La iglesia de Primera de Corintios estaba llena de muchas divisiones. Los creyentes de Corintios estaban divididos en diferentes grupos leales a ciertos líderes espirituales. Y Pablo les exhorta a esos creyentes a tener una unidad por devoción a nuestro Señor Jesucristo. En la Primera de Corintios, la primera carta fue por la división y el pecado oculto de esa iglesia que Pablo estableció. Muchos en la iglesia de Corinto estaban esencialmente
aprobando una relación inmoral en la iglesia de Primera de Corintios. Pablo ordenó expulsar a los perversos que estaban dentro de la iglesia. Los creyentes de Corintios estaban llevándose unos a otros a la corte por diferentes situaciones, y Pablo les enseña a los corintios que sería mejor aceptar sufrir agravio que dañar el testimonio de otro hermano. También Pablo les dio instrucciones a través de la primera carta de Corintios sobre el matrimonio, el celibato, la comida sacrificada a los ídolos, la libertad en la vida cristiana. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, que era lo que ellos tenían. También les hablaba de la cena del Señor, de los dones espirituales, de la resurrección. Y ahí Pablo organizó la primera carta a los corintios para que mejoraran la conducta que tenían delante de Dios y de los dones espirituales. Ahora nos compete segunda de Corintios. En segunda de Corintios, Pablo es el autor de ella, y es posiblemente junto a nuestro amigo Timoteo, que era uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. La fecha fue escrita, empezó en el año 55 y el libro se terminó en el año 57 después de Cristo. La iglesia de Corintios, aquí en segunda de Corintios, se inició en el año 52, cuando Pablo visitó en su segundo viaje misionero a Roma. Fue entonces cuando Pablo permaneció ahí alrededor de 1 año a 2 años. La primera vez se le permitió quedarse en un lugar tanto como él lo deseara. Un registro de esta visita de Pablo a Corintios establece la iglesia, y eso lo manifiesta en Hechos 18, gracias a los que se están conectando. Ahora, en su segunda carta a los corintios, Pablo está expresando su alivio y gozo de que los corintios hubieran revisado y habían revisado y recibido su severa carta de manera positiva. Pero hay teólogos que afirman que Pablo, además de primera y segunda de Corintios, había escrito una carta más fuerte, más hacia la iglesia de Corintios, que estaba en Roma, pero esa carta nunca salió a la luz. Amén. Y era una carta que tenía unas restricciones bien severas de parte de Pablo a causa de la condición espiritual que estaba en la iglesia de primera y segunda de Corintios. Esa carta se refería a asuntos que estaban dividiendo a la iglesia. Primeramente, la llegada de los autonombrados falsos apóstoles. Y es lo que hay: falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles. Y eso estaba trastocando la iglesia en segunda de Corintios, donde Pablo en el capítulo 11 y 13 lo dice: quienes estaban insultando el carácter de Pablo, sembrando doctrinas entre los creyentes y enseñando falsas doctrinas en esa iglesia. Lo que sucede es que estos líderes de 2 Corintios, para explicarlo rapidito, ellos no creían en el apóstol Pablo, porque ellos decían que Pablo no fue un discípulo o un apóstol como lo fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los discípulos que estuvieron con Cristo. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo cuando
en Damasco estaba persiguiendo a los cristianos para exterminarlos. Ellos parecían estar cuestionando la veracidad del apóstol Pablo. Eso está en 2 de Corintios capítulo 1, 15 versos, capítulo 1, versos 15 al 17. Su habilidad para hablar y su disposición para aceptar la ayuda económica de las iglesias en Corintios, porque a Pablo le ayudaban con ofrenda las diferentes iglesias. Pablo también hacía carpas. La iglesia, ¿cómo te puedo decir? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vagó por el desierto y ellos vivían en campañas, o sea, en casetas, y eran fabricadas por ellos mismos cuando ellos estuvieron en el desierto. Pues Pablo sigue haciendo de esas cabañas. Y su disposición para aceptar la ayuda económica de las iglesias, eso está mencionado en 2 Corintios. También habían algunas personas que no habían aprendido de su compromiso licencioso con el apóstol Pablo. Es como todo. Siempre en las iglesias el enemigo busca personas para dividirlas, para lanzarse en contra de los pastores o en contra de los hermanitos de la iglesia. Pablo estaba muy contento de saber por Tito que la mayoría de los corintios ya se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo cuando fue en 1 Corintios. El apóstol Pablo los anima, por eso, expresándole su genuino amor hacia ellos como iglesia. Pablo también buscó reivindicar su apostolado, porque algunos en la iglesia probablemente habían cuestionado su autoridad, que fue lo que yo les dije, que ellos entendían que Pablo no podía ser un apóstol, que Pablo no podía estar ayudando a la iglesia porque no estuvo directamente ligado como los discípulos de Jesucristo. Hay unos textos claves como 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No competir hermanos contra hermanos, no competir pastores contra pastores, sino teniendo la certeza de que somos un solo cuerpo en Jesucristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como este es en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, nosotros somos transformados de la misma manera como la imagen del Espíritu Santo del Señor en nosotros. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es creyente, acepta a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo viene a morar en usted y hace un templo de usted donde Él habita. Por eso vienen los frutos y vienen los dones, porque cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo lo sella, en usted se van a manifestar los frutos, cuando dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, y por los dones para bendecir la obra de Dios. 2 de Corintios 5:17, y este a mí me encanta. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es un tema de sanidad interior. No podemos vivir el pasado en el presente, ni podemos en el presente vivir el futuro. Tenemos que vivir un día a la vez conforme a la santa voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comienza una nueva vida en nosotros. Y como dice el cántico, lo que antes yo hacía ya no lo hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo llevó ciertamente nuestros pecados en la cruz del Calvario y por su sangre derramada nosotros somos limpiados de todo pecado. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú entregas tu vida a Dios, se borra el pasado y hay un nuevo comienzo de vida, una nueva relación con Dios, una nueva relación con Jesús, una nueva relación con el Espíritu Santo. Las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Y Pablo aquí habla de la crucifixión de Jesucristo y dice en 2 de Corintios capítulo 13 verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Está hablando de la persona de Jesucristo. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Cristo por el poder de Dios para con vosotros. Que usted y yo, a través de la persona de Cristo, tenemos fuerza, fortaleza. Ya no estamos solos. Está Cristo con nosotros. Está el Espíritu Santo con nosotros. Por eso es necesario, cuando tú oras, te acercas a Dios. Cuando tú ayunas, te acercas a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, te acercas a Dios. Cuando tú oras, Dios te escucha y tú te acercas a Dios. Toda la Biblia nos enseña a cómo acercarnos cada día más a Dios y nos da los ejemplos de los patriarcas. La relación que ellos tuvieron con Dios. Dios estuvo ahí, pero Dios, a través de los eventos de su vida, ellos se acercaban más a Dios. El resumen del libro de Corintios, y este es bien importante. Después de saludar a los creyentes en la iglesia de Corintios, estamos hablando de la segunda carta, y explicarles por qué no había visitado como originalmente Pablo lo había planificado. Pablo explica la naturaleza de su ministerio. Pablo le está explicando el por qué Dios lo llamó y para qué Dios lo llamó. Pablo explica la naturaleza de su ministerio, el triunfo a través de la persona de Cristo y la sinceridad a los ojos delante de Dios. Eran los distintivos del ministerio de Pablo a las iglesias, las cuales él fundó. Pablo compara el glorioso ministerio de la justificación de Cristo con el ministerio de la condenación, el cual es la ley. Ya usted y yo no vivimos bajo los conceptos de la ley, vivimos bajo la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo declara su fe en validez de su ministerio a pesar de la intensa persecución que Pablo como apóstol pasó. Cabe resaltar que las cartas del apóstol Pablo fueron escritas en prisiones, en mazmorras, en los sótanos. Ahí fue que Pablo escribió todas estas cartas epistolares. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia a crecer su fe con Cristo, a creer más en Dios, a saber que son templo del Espíritu Santo. Él declara su validez de su ministerio a pesar de la intensa persecución que Pablo obtuvo. En el capítulo 5 se bosqueja la base de la fe cristiana. Nosotros vivimos por fe. Y yo le he dicho muchas veces que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué se habla de fe?
Dios creó lo que había, de lo que no se veía, creó lo que nosotros vemos ahora. Eso es fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Creer en algo que no vimos, que no estuvimos, pero lo declaramos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos hecho por el poder del Espíritu Santo. La nueva naturaleza y el nuevo intercambio de nuestro pecado por la justicia de Jesucristo, por la justificación de Jesucristo por medio de su crucifixión. Usted y yo somos salvos no por obras, sino por fe, por creer en lo que no vemos. Santo Tomás dijo, Tomás, uno de los discípulos, dijo, yo tengo que ver las heridas del maestro para tener la certeza de que es Jesús, aquel que fue crucificado. Y Jesús le dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron, porque aquellos viendo no creyeron. En los capítulos 6 y 7 encontramos a Pablo defendiéndose a sí mismo y a su ministerio, asegurándole nuevamente a los corintios su sincero amor por ellos y exhortándolos a arrepentirse y a vivir santamente, o sea, santamente separado únicamente para Dios. En los capítulos 8 al 9, Pablo exhorta a los creyentes en la iglesia de Corintios a seguir el ejemplo de los hermanos de Macedonia y a extender su generosidad a los santos en sus necesidades. Pablo les enseña los principios de recompensa para ofrendar con un corazón alegre. Dios no acepta sacrificio, Dios acepta obediencia. La Biblia dice que Él bendice al dador alegre, aquel que da de corazón, aquel que por gracia de bendición a Dios ayuda al prójimo, bendice a la iglesia y bendice todo lo que tenga que ver de parte de Dios en la tierra. Por eso dice, Dios bendice al dador alegre. En una ocasión estaba Jesucristo con los discípulos y estaban ofrendando los fariseos, escribas, los ricos. Y de momento viene una viuda y da 2 dracmas. Y Cristo le pregunta a sus discípulos, de todos estos, ¿quién dio más? Y Cristo dice, le dijeron a Jesucristo, la viuda, porque dio todo lo que tenía. Y Cristo dijo, sí, porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella dio de corazón lo que tenía. Cuando tú le das toda tu vida a Dios, Él te bendice. Tú le das hoy tu vida a Dios y Él te bendice mañana. La bendición comienza en ti el día que tú te arrepientes, aceptas el perdón de Cristo, te perdona y perdona al prójimo, como dice el Padre, la oración del Padre Nuestro. Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Pablo termina su carta reiterando su autoridad entre los corintios, la iglesia de Corintios, y su preocupación por su fidelidad a él ante la feroz oposición de los falsos apóstoles. Hasta en la época de Pablo se levantaron falsos apóstoles y falsos profetas para impedir el propósito de Dios a través de sus discípulos y a través del apóstol Pablo. Pablo les enseña, les llama necio a sí mismo por haber tenido que glorificarse de mala gana de sus credenciales y sufriendo por nuestro Señor Jesucristo. Se levantó calumnia, se levantó injurias contra el apóstol Pablo. Y eso fue lo que provocó que Pablo
hiciera una defensa ante la iglesia de Corintio. Pablo termina su epístola describiendo la visión celestial que se le permitió experimentar con su aguijón en la carne, cuando él le dice a Dios, saca de mí este aguijón, y Dios le dice, bástate en mi gracia. Ese aguijón le fue dado por Dios para asegurar su humildad, o sea, que no fuera altanero Pablo por el ministerio y la posición en que Dios lo había puesto. Amén. El último capítulo del libro de 2 de Corintios, este capítulo contiene exhortaciones a los corintios a examinarse ellos mismos para ver su profesión real delante de Dios, y termina con una bendición de amor y de paz. A través de sus epístolas, el apóstol Pablo se refiere con frecuencia a la ley mosaica. ¿Cuál es la ley mosaica? Los 10 mandamientos y la ley muerta que se le dio a Moisés cuando estuvo en el tabernáculo y en el desierto. Comparándola con la superminente grandeza del Evangelio de Jesucristo y la salvación por la gracia. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios, ya ustedes no se salvan por la ley ni por los conceptos de la ley, ustedes se salvan a través de la persona y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el lavamiento de sangre por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se utilizaban animales perfectos para la expiación de pecados. En Jesucristo, como el cordero inmolado y su sangre derramada, es la pureza de esa sangre la que nos limpia de todo pecado. En 2 de Corintios también Pablo contrasta la ley del Antiguo Testamento con la del Nuevo Pacto, que es la gracia. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento fueron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. El Nuevo Pacto es cuando Jesucristo está con sus discípulos y establece la Santa Cena. Este es el pan que es mi cuerpo. Esta es la sangre que por vosotros es derramada, y es el Nuevo Pacto, cuando Cristo está con sus discípulos. Pablo contrasta la ley del Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto, que es la gracia en Jesucristo, refiriéndose a la ley como la que mata, mientras que el Espíritu da vida. O sea, la ley mata, porque la ley condena, el Espíritu da vida, que es la vida del Espíritu, es la del Espíritu Santo que nos da vida a nosotros. La ley es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque usted lee los 10 mandamientos, son restricciones y con promesas. Y muchas veces esas leyes llevaban a la muerte a las personas, como Pablo lo dice. La ley es el ministerio de muerte grabado con piedra. Y eso está en Éxodo 24:12. Porque conlleva solo el conocimiento de la condenación del pecado. Y aquí podemos ver el ejemplo de esto que el apóstol Pablo menciona cuando a Jesucristo le traen la mujer que la cogieron en adulterio. Traen la mujer, pero no trajeron el hombre que estuvo adulterando con ella. Querían apedrearla porque la ley en Moisés decía que mujer que se cogiera en adulterio tenía que ser reo de muerte. Al igual también, otro ejemplo de la mujer del flujo de sangre. En el Antiguo Testamento se condenaba a la mujer del flujo de sangre, y si ella tocaba a una persona la hacía impura como ella era impura. Por eso cuando ella toca el manto del maestro, el manto de los rabonis o de los maestros,
del manto de Jesucristo tenía el Pentateuco. El Pentateuco la condenaba. Por eso Cristo cuando dice, alguien me ha tocado, y los discípulos dicen, maestro, todo el mundo está sobre ti. ¿Cómo tú decís que alguien te ha tocado? Y Jesús le dice, sí, porque virtud salió de mí, virtud salió poder. Poder para libertarla del pasado, de la ley mosaica, y en el nuevo pacto, liberarla de ese azote del Antiguo Testamento. La gloria de la ley es que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu Santo es mucho más glorioso que el ministerio de la ley. Esta es la comparación que el apóstol Pablo hace del antiguo pacto con la gracia que es Jesucristo y el Espíritu Santo, porque refleja su misericordia. La gracia que es en Jesucristo, que es el Espíritu Santo, refleja para nosotros misericordia, gracia y amor al proporcionar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Recuerden que Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento y manifestado en el Nuevo Testamento. Fue profetizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Cristo es el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Qué bueno que esto está aquí en el canal, que usted lo puede ver más adelante con más detenimiento para entender y comprender estos estudios bíblicos. Lo hacemos gratuitamente, con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cariño, para que Dios bendiga tu vida a través de estos estudios bíblicos. Vamos a ver cómo podemos aplicar este libro de 2 de Corintios a nuestra vida. ¿Te gustaría saberlo? Vamos. Esta carta es más biográfica y menos doctrinal de las demás epístolas que Pablo escribió. Nos dice más acerca de Pablo. Esta carta de 2 de Corintios nos habla más acerca de Pablo como persona y como ministro que cualquiera de las otras cartas que él había escrito a Roma y a 1 de Corintios. Dicho esto, hay una poca cosa que podemos tomar de esta carta de 2 de Corintios y aplicarlas a nuestra vida en la actualidad. La primera cosa es la mayordomía, no solo del dinero, sino también del tiempo. No quitarle tiempo a tu oración, no quitarle tiempo a tu ayuno, no quitarle tiempo a la iglesia. Suena un poco fuerte, pero es la realidad. En el cine podemos estar 2-3 horas, no hay problema. En la iglesia, si estamos 2 horas, ya queremos irnos. En el mall podemos ir y disfrutar del mall, pero cuando llegamos a la iglesia tenemos la necesidad o la urgencia de irnos. Cuando vamos a una cita médica tenemos que esperar. En la iglesia venimos a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está su presencia. La mayordomía del tiempo no se refiere al dinero, sino al tiempo, la calidad de tiempo que tú le das a Dios. Lo que tú dedicas de tu tiempo para Dios. Fíjate, los macedonios no solo dieron generosamente su ofrenda, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Esos fueron los macedonios. Y luego nosotros, por la voluntad de Dios. De la misma manera nosotros debemos de dedicar no solo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que nosotros somos. Darle gracias a Dios. Mira, dale gracias a Dios por todo lo que tú tienes, porque Dios te ha bendecido y te ha prosperado, porque Dios quiere lo mejor de Él para ti. En realidad no necesitamos nuestro dinero
Dios es omnipotente y Él quiere un corazón, uno que anhele servir y complacer y amar. Dios no depende de sacrificios para nosotros. Dios quiere obediencia. Ya el sacrificio lo hizo Cristo. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y a su palabra. La mayordomía y el ofrendar a Dios es más que dinero. Si Dios quiere que ofrendamos parte de nuestros ingresos y Él promete bendiciones cuando le damos a Él, pero es más que eso. Dios quiere el 100% de nosotros. Él quiere que nos demos por completo a Él. Sacar 2 horas, sacar 1 hora, saca un tiempo en tu casa, saca un tiempo, un momento en tu casa, donde tú puedas orar, donde tú pongas música cristiana y te acerques más a Dios. Eso te acerca más a Dios. El ayunar te acerca más a Dios. El orar te acerca más a Dios. El ir a la iglesia te acerca más a Dios. El leer la Biblia aprendes a acercarte más a Dios. Todo lo que tú hagas, 1 segundo, 1 minuto, media hora, 1 hora, eso te acerca más a Dios porque reafirma tu relación con Dios. Dios quiere el 100% de nosotros. Él quiere que nos demos por completo a Él. No darle migajas a Dios porque Dios no nos da migajas. Recuerda que su misericordia se renueva cada mañana. 2, que su voluntad se cumple en la tierra porque en la tierra está tú y en el cielo está Él. Y la voluntad del cielo se cumple en ti, en la tierra. Por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Él quiere que nos demos por completo a Él. Todo lo que somos, debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Dios. En la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, siempre, siempre mira al cielo y da gracias a Dios por lo que tienes y por lo que vas a tener. A veces perdemos cosas porque Dios quiere darnos cosas nuevas. Amén. A veces tenemos que soltar lo que tenemos en la mano para recibir las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Debemos no solo darle a Dios algo de nuestro salario, sino que nuestras mismas vidas deben de ser un reflejo de bendición a nuestro Dios. Debemos darnos a nosotros mismos, primeramente, al Señor, a la iglesia, al ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Que esta carta nos enseña a reflexionar que nuestra prioridad no es el sacrificio, que nuestra prioridad es la obediencia. Dios no nos exige sacrificio, Dios nos exige obediencia. Dios nos exige entregarnos a Él, darnos a Él, para que Él nos bendiga y Él nos sustente en todo lo que hagamos. Encomienda siempre por la mañana a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando te acuestes de noche, en paz te acostarás y así mismo dormirás, porque Jehová te hace dormir y vivir confiado. Que esta carta de 2 de Corintios te lleve a acercarte más a Dios, a depender más de Dios que de tu propia fuerza, a confiar más en Dios, a depender de Él. Cuando la Biblia dice, no he visto justo desamparado y simiente que mendigue pan, es porque los propósitos de Dios y las bendiciones de Dios en el cielo son para ti aquí en la tierra. Acéptalo como tu Salvador. En esta hora, si estás enfermo,
Declaramos el milagro de Cristo en tu vida porque llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Declaramos que todo pasado queda atrás y eres una nueva persona en Cristo. Que Cristo hace nuevas cosas en tu vida hoy. Acércate más a Dios. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios transforme tu corazón. Si estás enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad y declaro salud sobre tus hijos. También te pido, Dios del cielo, que si hay alguna en tristeza, lamento, lloro, tú cambies ese lloro y lo transformes por bendición. Sé con ellos, Señor. Te pido, Dios, si hay alguno que ha pecado, límpialo con tu sangre. Señor amado, haz cosas nuevas en la vida de tus hijos. Bendícelos allá a la distancia. Cuídalos y guárdale. Y concédele las peticiones de sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse con nosotros en el estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia con la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Nos honramos en pastorear mi amada esposa. Damos gracias a los que se conectaron y a los que verán este video. Y aprovecho pues para decirte, suscríbete a nuestro canal. Será de bendición para tu vida. Vas a ver los programas del Buen Pastor y otras reflexiones que ponemos. Será de bendición para tu vida y tu familia. Que Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti Dios ponga paz. Shalom, bendiciones.